Durante siglos hemos contemplado esta imagen desde los altares, en manuscritos iluminados y en pantallas de cine. Jesús, rodeado de sus 12 discípulos, en aquella última cena que se ha convertido en símbolo de traición, redención y misterio. Pero ¿y si nos hubieran contado solo una parte de la historia? ¿Y si en realidad esta escena sagrada escondiera claves prohibidas, mensajes cifrados y una verdad que la historia oficial ha preferido ignorar? Porque a veces, lo que parece sagrado, es también subversivo. ¿Y si Leonardo da Vinci no solo pintó una escena religiosa, sino un mapa oculto? Un código. Una advertencia. Un secreto milenario escondido a plena vista. En este video, desentrañamos las teorías más impactantes sobre la Última Cena y su posible conexión con sociedades secretas, evangelios prohibidos y profecías del fin de los tiempos. Prepárate para ver lo invisible. Milán, 1495. El Renacimiento está en pleno auge y en el convento de Santa María delle Grazie, los ecos de una revolución silenciosa comienzan a emerger desde una sala en penumbras. Allí, un genio trabaja en silencio. No sobre un lienzo que pueda ser retirado o reemplazado, sino sobre yeso fresco, en una técnica compleja y efímera que obliga a cada trazo a ser preciso, intencional y reversible. Leonardo da Vinci ha sido comisionado para representar una de las escenas más emblemáticas del cristianismo, la última cena de Jesús con sus discípulos. Pero Leonardo no es solo un pintor. Es un arquitecto del conocimiento, un codificador de ideas que se ocultan tras la superficie visible. Cada pincelada suya parece obedecer no solo a la estética, sino a una lógica interna, simbólica, numérica, espiritual. Y esta obra no será solo una pintura. Será una puerta sellada con claves antiguas. Un umbral que conecta el arte con el mito, la fe con la ciencia, lo humano con lo divino. Un enigma incrustado en los muros del tiempo, diseñado no para ser contemplado, sino para ser descifrado. Pero Da Vinci no era un hombre de dogmas. Desconfiaba de las verdades absolutas y las estructuras impuestas. Para él, cada afirmación religiosa o científica era solo una hipótesis más, sujeta a prueba y revisión. Era un pensador libre, un observador incansable del cosmos que encontraba correspondencias entre el cuerpo humano y el diseño del universo. Un estudioso del alma que buscaba en lo invisible las claves de lo visible. Y también, según muchos, un iniciado en misterios antiguos. Un hombre que habría heredado, o descubierto por sí mismo, conocimientos transmitidos en silencio a través de los siglos, desde Egipto hasta los alquimistas medievales. Un eslabón perdido entre el arte y la gnosis. Dicen que pertenecía al Priorato de Sion, una orden secreta supuestamente dedicada a proteger verdades ocultas sobre el linaje de Cristo y conocimientos prohibidos desde tiempos ancestrales. Leonardo, según estas teorías, no solo era un artista brillante, sino un portador de un legado arcano. Se dice que manejaba códigos numéricos con precisión matemática, aplicaba geometría sagrada como un lenguaje más antiguo que las palabras y ocultaba mensajes cifrados en la arquitectura misma de sus composiciones. Sus pinturas no solo muestran, sino que ocultan verdades enterradas bajo siglos de interpretaciones religiosas. Y la Última Cena sería su obra máxima de criptografía visual, un tapiz de significados ocultos, diseñado para quienes sepan leer entre sombras, formas y vacíos. Un mensaje escondido durante siglos, esperando no ser visto, sino finalmente comprendido. ¿Y si uno de los 12 no fuera un hombre? Al observar detenidamente la Última Cena, hay una figura que rompe con la composición masculina predominante.
A la derecha de Jesús, a su izquierda desde la perspectiva del espectador, se encuentra un personaje que destaca no solo por su posición, sino por sus delicadas facciones, piel clara, labios finos, cabello largo y ondulado, y un porte más esbelto y sereno que el del resto de los apóstoles. Este personaje no solo parece diferente, sino que parece femenino. Su expresión no es la de un joven angustiado, sino la de alguien que guarda un secreto profundo. Su cercanía a Jesús, la forma en que sus cuerpos casi se reflejan como un espejo invertido, y la manera en que juntos forman una V visible refuerzan la teoría de que no estamos ante el apóstol Juan, sino ante María Magdalena. Muchos afirman, esa figura etérea, serena y enigmática no es el joven Juan, sino María Magdalena, la mujer que, según textos prohibidos y evangelios perdidos, ocupó un lugar central en la vida y misión de Jesús. Su cercanía en la mesa, la ausencia de tensión en su gesto y la conexión visual con Cristo formarían parte de un mensaje silencioso, una verdad que Leonardo habría cifrado para quien sepa mirar más allá de la tradición establecida. La teoría se basa en los evangelios apócrifos, aquellos textos excluidos del canon bíblico oficial que ofrecen versiones alternativas de la vida de Jesús. En especial, el Evangelio de Felipe señala que María Magdalena era la compañera más cercana de Jesús, incluso mencionando que él la amaba más que a los demás discípulos y la besaba con frecuencia. Estas afirmaciones han llevado a muchos a pensar que entre ellos existía un vínculo profundo, no solo espiritual, sino también humano y posiblemente conyugal. Si Da Vinci conocía estas escrituras, pudo haberlas considerado más cercanas a la verdad que los evangelios oficiales y decidió representarlas sutilmente en su obra. Y si Da Vinci lo sabía, pudo haberlo representado con intención deliberada, disfrazando la herejía bajo el velo de la ortodoxia. Pero en una época en la que desafiar las verdades de la Iglesia podía costar la vida, Leonardo necesitaba un lenguaje secreto. El resultado, incrustar su mensaje en una imagen que, a simple vista, respetara la narrativa oficial, pero que, ante ojos entrenados, revelara una historia distinta. Una historia de amor sagrado, de conocimiento prohibido y de una verdad silenciada durante siglos. Entre Jesús y la figura femenina hay un espacio. Un vacío, una cuña triangular. Esa forma, según los expertos en simbología, representa una V. Una letra cargada de significado ancestral, la V de lo femenino, de la matriz, del principio creador. En tradiciones esotéricas y alquímicas, simboliza el receptáculo de la vida, el grial verdadero, no una copa dorada, sino el vientre sagrado capaz de engendrar linajes. En el contexto de la obra, esa V formada entre Jesús y la figura femenina podría ser la pista visual más poderosa que Da Vinci dejó para quienes supieran leer más allá de lo evidente. ¿Casualidad? ¿O una pista visual meticulosamente diseñada para insinuar lo impensable, que Jesús y María Magdalena compartieron no solo un vínculo espiritual, sino también una descendencia física, una sangre real que se mantuvo oculta por siglos, custodiada por sociedades secretas y codificada por Da Vinci como parte de un plan de revelación progresiva? Porque según la teoría del Santo Grial, el verdadero cáliz no es un objeto físico, no es una copa de oro tallado ni un recipiente ceremonial, sino una metáfora ancestral, una línea de sangre. Una descendencia viva, transmitida a través de generaciones, portadora de una herencia espiritual y genética que podría cambiar el relato fundacional de Occidente. Una semilla escondida en la historia, protegida por la oscuridad del silencio y por aquellos que juraron guardar el secreto a cualquier costo. Una verdad escondida, que podría haber sido preservada por sociedades secretas como los templarios, guardianes del Grial y de reliquias sagradas perseguidas por siglos, o los Rosacruces, hermandades místicas que creían en una sabiduría esotérica transmitida a través de símbolos, geometría y alquimia espiritual.
Estas organizaciones, rodeadas de mitos y leyendas, habrían custodiado esta información prohibida como parte de una misión, proteger el legado oculto de la humanidad hasta que estuviéramos preparados para comprenderlo. La composición no es aleatoria. La Última Cena está construida sobre patrones geométricos meticulosamente pensados, como si cada elemento respondiera a una arquitectura invisible del conocimiento. Triángulos equiláteros que forman una red de significados espirituales, proporción áurea que guía la disposición de los personajes y los elementos arquitectónicos, y una simetría que equilibra el caos emocional de los apóstoles con un orden secreto subyacente. Todo parece obedecer a un lenguaje visual basado en geometría sagrada, la idea de que la forma es un reflejo de la verdad cósmica. 12 apóstoles, divididos en grupos de 3. 3 ventanales en el fondo, alineados con la cabeza de Jesús y los espacios entre los grupos. 3 muros que encierran la escena como si fueran las paredes de un templo interior. La Trinidad, no solo repetida, sino codificada. Una estructura tripartita que aparece una y otra vez, como un eco visual del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también como una pista alquímica, cuerpo, mente y espíritu. Materia, energía y conciencia. Un mensaje velado que trasciende la religión y apunta a una verdad universal escondida en la geometría del cuadro. Y Jesús, en el centro, no está solo como figura principal, su cuerpo se convierte en un símbolo viviente. Con los brazos abiertos, traza una figura geométrica precisa, un triángulo invertido. En la tradición alquímica, esta forma representa lo femenino, lo receptivo, el elemento agua. No es casualidad. Es una declaración visual codificada. Jesús, como portador de la divinidad, encarna también el principio femenino, el equilibrio sagrado de los opuestos. Esta figura en el centro del mural podría ser la clave para entender no solo la escena, sino una filosofía más profunda, la divinidad no como jerarquía, sino como unidad de dualidades. ¿Está Da Vinci revelando una clave sobre la verdadera naturaleza de Cristo? Un músico italiano descubrió algo sorprendente. Si se trazan líneas horizontales sobre los panes y las manos de los apóstoles como si fueran un pentagrama musical y se interpretan sus posiciones como notas, emerge una melodía coherente. Esta sorprendente hipótesis fue propuesta por Giovanni Maria Pala, un músico italiano, quien descubrió que la disposición de estos elementos en la pintura no era al azar, sino que generaba una secuencia armónica reconocible. La pieza resultante posee un tono solemne, casi ritual, como si la pintura estuviera cantando un mensaje oculto, esperando ser escuchado tras 5 siglos de silencio. Una música escondida durante siglos. Una melodía que parecía dormir bajo capas de pintura, pero que tal vez siempre estuvo allí, esperando que alguien la oyera. No es una composición casual, tiene armonía, ritmo y un tono inquietante, como una plegaria olvidada, un canto ritual destinado a activar memorias antiguas o abrir portales de comprensión más allá de lo racional. Su existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Pintaba Leonardo con notas además de colores? ¿Un himno cifrado? ¿Un mensaje sonoro para quienes supieran escuchar el arte? ¿Y si la Última Cena fuera más que una escena religiosa? Algunos creen que la disposición de los personajes, los gestos e incluso la arquitectura de fondo ocultan una lectura astrológica precisa. Según esta hipótesis, cada apóstol representa uno de los 12 signos zodiacales y juntos forman un mapa del cielo, una carta astral codificada. Jesús, al centro, no sería solo el Cristo, sino una representación solar, el sol que transita entre las casas del zodiaco. Su posición central y su simetría con el fondo sugieren una alineación cósmica intencional, una configuración planetaria que marca el fin de una era espiritual y el nacimiento de otra.
Algunos estudiosos de la simbología hermética aseguran que Da Vinci, influenciado por el neoplatonismo y la astrología antigua, incrustó en la pintura una advertencia, que la humanidad entraría en un nuevo ciclo de conciencia, un despertar global que solo ocurriría cuando sus claves fueran comprendidas. Y que ese tiempo podría ser ahora. Una obra, entonces, que no solo recuerda el pasado, sino que apunta al futuro. Un código visual que aguarda ser activado en tiempos de oscuridad para guiar a quienes buscan la verdad más allá de la historia oficial. ¿Qué dicen las manos cuando las palabras callan? Muchos estudiosos han señalado que en la última cena los gestos de las manos no son aleatorios, sino parte de una coreografía simbólica diseñada para narrar una historia paralela al relato bíblico. Cada apóstol parece estar congelado en un instante de tensión espiritual, manos que se elevan como en súplica, que apuntan al cielo como buscando juicio o redención, que se cruzan en el pecho en gesto de duda o temor, y otras que acusan, como si supieran algo que los demás ignoran. Algunas manos parecen comunicar secretos entre apóstoles, otras parecen rechazar o invocar. Es como si Da Vinci hubiera congelado el lenguaje universal del cuerpo justo antes del caos, convirtiendo cada gesto en un símbolo de algo más profundo, traición, lealtad, miedo o conocimiento prohibido. Las manos de Jesús están abiertas, como si ofreciera algo invisible, mientras que la figura a su lado, Juan o María Magdalena, parece retraerse levemente, generando una tensión casi teatral. Algunos expertos en lenguaje corporal y simbología creen que Da Vinci construyó una narrativa paralela en los gestos, como si el verdadero mensaje no estuviera en los rostros, sino en los movimientos detenidos de las manos. ¿Y si lo más extraño no fuera lo que está, sino como lo vemos? Da Vinci fue un maestro de la perspectiva lineal, pero en la última cena ocurre algo inusual. La arquitectura del fondo genera una ilusión visual desconcertante, una perspectiva que parece estable a simple vista, pero que se descompone cuanto más se la observa. Las líneas del techo, las paredes y los ventanales convergen, sí, pero no de manera ortodoxa. El punto de fuga se desplaza, como si el espacio respirara o se adaptara a la mirada del espectador. Este efecto ha llevado a algunos expertos a hablar de una perspectiva móvil, una construcción óptica que no responde a una única lógica visual, sino que cambia sutilmente según dónde y cómo se mire. ¿Podría ser un recurso técnico para guiar la atención hacia el centro? ¿O una señal de que lo que estamos viendo no es una habitación física, sino un plano de existencia simbólico? Quizá Da Vinci quiso decirnos que esta escena ocurre más allá del tiempo y más allá del espacio tal como lo conocemos. El punto de fuga parece moverse, como si estuviera vivo, como si respondiera a la posición del espectador. La proporción del techo, que a primera vista sugiere un orden perfecto, se distorsiona al examinarla con detenimiento. Y las líneas que, según la lógica clásica, deberían converger en un único centro, se diluyen, se desvían, se quiebran. Da Vinci parece jugar con la percepción misma, como si diseñara un umbral visual que solo se abre para quien observa con atención ritual. Una geometría ambigua que no busca representar un espacio real, sino inducir un estado de conciencia distinto. ¿Error? ¿Estilo? ¿O un truco visual para desorientar y señalar que esta no es una escena terrenal? Algunos teóricos creen que Da Vinci codificó una estructura de percepción alterna, una especie de puerta visual que altera la forma en que procesamos la escena, dejando pistas no solo en el qué, sino en el cómo lo vemos. Quizá nunca sepamos con certeza lo que Da Vinci quiso decirnos. Pero cada vez que sus pinceladas cobran vida en nuestra mirada, algo se agita en nuestro interior. Sus obras no son solo imágenes, son llaves. Llaves que abren puertas hacia significados ocultos, hacia preguntas que aún no sabemos formular. Leonardo no fue simplemente un genio.
fue un transmisor. Un puente entre el conocimiento antiguo y el futuro por venir. Y la última cena no es una escena congelada en el tiempo. Es un sistema simbólico en movimiento. Una máquina de interpretación espiritual. Un lenguaje codificado que, como los astros, revela su verdad solo a quienes saben leer sus órbitas. Quizá el verdadero milagro no esté en lo que representa, sino en lo que despierta en quien se atreve a mirar más allá del dogma. Si este video despertó en ti una duda, un anhelo de saber o una sospecha de que hay algo más, entonces te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete, comparte y activa la campana. Porque el misterio no termina aquí. Apenas comienza. Algunos secretos están escritos con luz y sombra, solo visibles para quien se atreve a mirar en la oscuridad. Una melodía que parecía dormir bajo capas de pintura, pero que tal vez siempre estuvo allí, esperando que alguien la oyera. No es una composición casual, tiene armonía, ritmo y un tono inquietante, como una plegaria olvidada, un canto ritual destinado a activar memorias antiguas o abrir portales de comprensión más allá de lo racional. Su existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Pintaba Leonardo con notas además de colores? ¿Un himno cifrado? ¿Un mensaje sonoro para quienes supieran escuchar el arte? ¿Y si la última cena fuera más que una escena religiosa? Algunos creen que la disposición de los personajes, los gestos e incluso la arquitectura de fondo ocultan una lectura astrológica precisa. Según esta hipótesis, cada apóstol representa uno de los 12 signos zodiacales y juntos forman un mapa del cielo, una carta astral codificada. Jesús, al centro, no sería solo el Cristo, sino una representación solar, el sol que transita entre las casas del zodiaco. Su posición central y su simetría con el fondo sugieren una alineación cósmica intencional, una configuración planetaria que marca el fin de una era espiritual y el nacimiento de otra. Algunos estudiosos de la simbología hermética aseguran que Da Vinci, influenciado por el neoplatonismo y la astrología antigua, incrustó en la pintura una advertencia, que la humanidad entraría en un nuevo ciclo de conciencia, un despertar global que solo ocurriría cuando sus claves fueran comprendidas. Y que ese tiempo podría ser ahora. Una obra, entonces, que no solo recuerda el pasado, sino que apunta al futuro. Un código visual que aguarda ser activado en tiempos de oscuridad para guiar a quienes buscan la verdad más allá de la historia oficial. ¿Qué dicen las manos cuando las palabras callan? Muchos estudiosos han señalado que en la última cena los gestos de las manos no son aleatorios, sino parte de una coreografía simbólica diseñada para narrar una historia paralela al relato bíblico. Cada apóstol parece estar congelado en un instante de tensión espiritual, manos que se elevan como en súplica, que apuntan al cielo como buscando juicio o redención, que se cruzan en el pecho en gesto de duda o temor, y otras que acusan, como si supieran algo que los demás ignoran. Algunas manos parecen comunicar secretos entre apóstoles, otras parecen rechazar o invocar. Es como si Da Vinci hubiera congelado el lenguaje universal del cuerpo justo antes del caos, convirtiendo cada gesto en un símbolo de algo más profundo, traición, lealtad, miedo o conocimiento prohibido. Las manos de Jesús están abiertas, como si ofreciera algo invisible, mientras que la figura a su lado, Juan o María Magdalena, parece retraerse levemente, generando una tensión casi teatral. Algunos expertos en lenguaje corporal y simbología creen que Da Vinci construyó una narrativa paralela en los gestos. Como si el verdadero mensaje no estuviera en los rostros, sino en los movimientos detenidos de las manos. ¿Y si lo más extraño no fuera lo que está, sino como lo vemos? Da Vinci fue un maestro de la perspectiva lineal, pero en la última cena ocurre algo inusual.
La arquitectura del fondo genera una ilusión visual desconcertante, una perspectiva que parece estable a simple vista, pero que se descompone cuanto más se la observa. Las líneas del techo, las paredes y los ventanales convergen, sí, pero no de manera ortodoxa. El punto de fuga se desplaza, como si el espacio respirara o se adaptara a la mirada del espectador. Este efecto ha llevado a algunos expertos a hablar de una perspectiva móvil, una construcción óptica que no responde a una única lógica visual, sino que cambia sutilmente según dónde y cómo se mire. ¿Podría ser un recurso técnico para guiar la atención hacia el centro? ¿O una señal de que lo que estamos viendo no es una habitación física, sino un plano de existencia simbólico? Quizá Da Vinci quiso decirnos que esta escena ocurre más allá del tiempo y más allá del espacio tal como lo conocemos. El punto de fuga parece moverse, como si estuviera vivo, como si respondiera a la posición del espectador. La proporción del techo, que a primera vista sugiere un orden perfecto, se distorsiona al examinarla con detenimiento. Y las líneas que, según la lógica clásica, deberían converger en un único centro, se diluyen, se desvían, se quiebran. Da Vinci parece jugar con la percepción misma, como si diseñara un umbral visual que solo se abre para quien observa con atención ritual. Una geometría ambigua que no busca representar un espacio real, sino inducir un estado de conciencia distinto. ¿Error? ¿Estilo? ¿O un truco visual para desorientar y señalar que esta no es una escena terrenal? Algunos teóricos creen que Da Vinci codificó una estructura de percepción alterna, una especie de puerta visual que altera la forma en que procesamos la escena, dejando pistas no solo en el qué, sino en el cómo lo vemos. Quizá nunca sepamos con certeza lo que Da Vinci quiso decirnos. Pero cada vez que sus pinceladas cobran vida en nuestra mirada, algo se agita en nuestro interior. Sus obras no son solo imágenes, son llaves. Llaves que abren puertas hacia significados ocultos, hacia preguntas que aún no sabemos formular. Leonardo no fue simplemente un genio. Fue un transmisor. Un puente entre el conocimiento antiguo y el futuro por venir. Y la última cena no es una escena congelada en el tiempo. Es un sistema simbólico en movimiento. Una máquina de interpretación espiritual. Un lenguaje codificado que, como los astros, revela su verdad solo a quienes saben leer sus órbitas. Quizá el verdadero milagro no esté en lo que representa, sino en lo que despierta en quien se atreve a mirar más allá del dogma. Si este video despertó en ti una duda, un anhelo de saber o una sospecha de que hay algo más, entonces te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete, comparte y activa la campana. Porque el misterio no termina aquí. Apenas comienza. Algunos secretos están escritos con luz y sombra, solo visibles para quien se atreve a mirar en la oscuridad.